El título de nuestro mensaje es Reconciliación, el poder del perdón y la restauración de Jesucristo. Una vez más, reconciliación, el poder del perdón y la restauración de Jesucristo. La humanidad, queridos hermanos, se distingue por la amplia diversidad que existe entre nosotros, ¿no es cierto? Podemos categorizarnos nosotros los humanos por diferentes colores, idiomas, razas, culturas, ideologías. Bueno, la lista es interminable. Sin embargo, algo que todos compartimos, sin importar nuestras diferencias, es que en algún momento, mis hermanos, de nuestras vidas hemos experimentado la necesidad de reconciliación. ¿Me escucharon? Sí. Todos hemos experimentado la necesidad de reconciliación. ¿A qué me refiero? Que en algún momento todos hemos experimentado las consecuencias de la fragmentación, de la división relacional entre nuestros seres queridos o amigos, y por qué no también decirlo, porque así es, entre Dios. Se cuenta la historia de un hombre y su esposa que se habían peleado y decidieron tratarse con la ley del hielo. ¿Sí saben cuál es la ley del hielo? Sí, el que no se hablaban, ¿verdad? Entonces, de repente el marido tenía un problema. Resulta que él tenía un sueño tan profundo que a menudo dependía de su esposa para que la esposa lo despertara en la mañana para ir a trabajar. Pues esa noche que se habían peleado y que decidieron los dos no hablarse por un tiempo porque estaban tan enojados y él no se quería reconciliar con ella, pensó, pues ¿cómo le hago? Yo necesito su ayuda. Entonces dio esto y escribió una notita con letras mayúsculas. Ahí me levantas mañana a las 7 de la mañana porque no quiero llegar tarde. Y se pone la tarjetita a un lado donde ella se acuesta. Así que vio que ella tomó la tarjeta, la leyó y dijo, pues ya entendió el mensaje, se acostó a dormir a gusto. Al día siguiente, 9:30 de la mañana, y se despierta él, la esposa aparentemente no le había despertado, se levanta enojado y porque la esposa no había correspondido a su nota, de pronto voltea a ver y hay una nota a un lado de él. La nota dice con letras aún más grandes, son las 7 de la mañana, levántate, ¿verdad? Hermanos, la pérdida de comunicación, comunidad, confianza, la separación, la desesperanza, la soledad, son algunos de los efectos de esa división, de esa fragmentación que experimentamos en nuestras relaciones humanas. Pero déjenme decirles, esa misma separación o esos mismos sentimientos y consecuencias las experimentamos cuando estamos divididos de Dios. Y la Biblia nos dice que todos estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Hoy en nuestras historias bíblicas vamos a ver a dos hombres marginados por causa de su enfermedad. Y no solo están separados de la sociedad, pero también se encuentran separados de Dios con una gran necesidad de reconciliación con Él. Si algún punto principal quiero que te lleves esta noche es el siguiente, y está ahí en la pantalla. Cada ser humano necesita experimentar reconciliación con Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Cada ser humano necesita experimentar reconciliación con Dios y solo Jesús puede unirnos a Él a través de su poderoso perdón y restauración. Solo Jesús puede reconciliarnos con el Señor. Así que si tienes tu Biblia en la mano, estamos en el libro de Marcos, capítulo 1. Y vamos a iniciar leyendo el versículo 40, Marcos 1, 40. Y antes de leerlo, quiero decirles el primer punto, es que tú puedes confiar en la disposición de Jesús para restaurarte. Tú puedes confiar en la disposición que Jesús tiene para restaurarte. Miren lo que dice Marcos 1, 40. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Señor, háblanos a través de tu palabra. Guíanos, muéstranos tu generosidad, amor y nuestra necesidad.
Ayúdanos a estar abiertos a lo que tú nos ofreces como tus hijos, como criaturas tuyas. En tu nombre oramos. Amén. Usted recuerda en la historia bíblica, hemos estado meditando que Jesús inició su ministerio predicando el evangelio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en ese proceso el Señor ha enfrentado ya tentación, preparación. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo el Señor Jesucristo pasó todo 24 horas de su día sirviendo, sacando demonios, sanando enfermos. Y la historia continúa. El Señor Jesús se encuentra en la parte norte de Israel, que es Capernaum. Por cierto, hermanos, tenemos que seguir orando por el conflicto en Israel. ¿Están de acuerdo, hermanos? Tenemos que seguir orando. No dejen de orar. Pero déjenme decirles cómo orar. Y esta es una pausa, no está en mis notas, pero déjenme decirles cómo orar. Oramos por la paz de Israel. No oramos con odio. Oramos por paz. Oramos por salvación y oramos porque el evangelio de Jesucristo se extienda no solamente en Israel, pero también en Palestina. Que Dios tenga misericordia de todas las personas involucradas ahí. Que Dios detenga la maldad de ese grupo terrorista. Que Dios detenga el odio, que Dios detenga la mortandad, pero que Cristo sea exaltado a través del evangelio y las personas sean liberadas. Amén, hermanos. Así que tengan eso en cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús amó al pueblo de Israel, a los suyos vino. Y nosotros tenemos que seguir intercediendo por ellos. Pero regresamos a nuestra historia y Jesús se continúa con su obra de ministerio y ahora viene un hombre en particular a encontrarse con él. ¿Ya se dieron cuenta qué hombre era este? Versículo 40. Un leproso. La lepra se convirtió, hermanos, este hombre con esta enfermedad terrible. Podemos decir claramente que la lepra se convirtió en la identidad. Ángel, ¿te podrías recorrer para acá, hermano, por favor? Para darle oportunidad a la familia que va entrando. Gracias. La lepra se convirtió en la identidad de este hombre. Imagínense, quiero explicarles un poquito porque nosotros ahora no estamos identificados con esta enfermedad. Esta enfermedad es extraña para nosotros. Sabemos de ella por su nombre, pero es algo que nosotros no estamos viendo. Pero la lepra era una enfermedad como el día de hoy decir que una persona tiene cáncer o tiene SIDA. Una enfermedad terrible que en muchos de sus casos, del cáncer, en algunos casos sí hay cura, pero en el caso del SIDA es una enfermedad que no tenía solución. Y no solamente eso, era una enfermedad que marginaba a la persona que se encontraba ahí. En otras palabras, una persona con lepra que consistía en llagas en su cuerpo, pudriéndose en vida. Esa persona estaba muerta en vida. Si han visto películas de zombies, muy cercano a ello. ¿Sí están conmigo? Esa persona estaba marginada de la sociedad, excluida de la vida incluso religiosa. No se le permitía a esa persona enferma porque podía contagiar a otros estar en la ciudad. Se alejaba de su familia, se alejaba de sus amigos, se alejaba del centro de reunión de adoración, que en aquel entonces era la sinagoga, la comunión. Imagínate a ti que te impidieran por completo tener compañerismo con todas las personas que amas, incluyendo la congregación en la que adoras. Completamente marginado, excluido. No solamente eso, pero sin esperanza esta persona, porque no había sanidad para su enfermedad. No solamente esto, añádele a esto que tenía que haber, se sentían avergonzados. Uno de los requisitos en el libro de Levítico es que el leproso tenía no solamente que salirse de la comunidad, pero si alguna persona se miraba cercano a él, él tenía que gritar, leproso, leproso, para que las personas se identificaran y descubrieran que él estaba enfermo. Mira, imagínate la vergüenza que encontraba en esa circunstancia, sentenciado a muerte porque eventualmente él iba a morir. Esa es la condición de este hombre. Ponte en las sandalias de esta persona y te vas a dar cuenta que es algo muy difícil. Bueno, yo creo que en alguna forma todos hemos estado, o por lo menos hemos sentido así, moralmente y espiritualmente. Porque el pecado es exactamente lo que hace en nuestras vidas. Nos aleja de Dios. Pone una señal de vergüenza en nuestra vida.
Nos aleja de una relación pura, perfecta con el Señor. El pecado trae en nosotros dolor y literalmente estamos muriendo en vida. Porque es lo que hace el pecado, nos mata, nos separa de Dios, nos avergüenza y finalmente nos destruye. Pero dice aquí la Escritura que nuestro Señor Jesús vino a hacer el cambio en la vida de este hombre. Sí. Jesús vino a hacer imagínate esto, ¿no? El hombre está identificado con su lepra. Ya ni siquiera nombre tiene. Nada más dice, llegó un, ¿qué? Un leproso. Imagínate llegar a ese punto donde ya hasta tu nombre se te olvidó. Porque simplemente eres el leproso. ¿Alguna vez te has sentido así? Que tu identidad está relacionada más bien no con tu nombre, ni con tu desempeño, ni la naturaleza, la imagen de Dios en tu vida, pero más bien tu identidad es el mundo, el pecado y tus fracasos. Déjame decirte que el Señor Jesús vino para sacar o quitar esa falsa identidad y dejarlo donde debe de estar, en el pasado. La Biblia nos dice que el pecado nos hace exactamente lo que la lepra le hizo a este hombre. Quiero que escuches esto lo que dice Efesios 2:1. Escucha bien lo que dice la Escritura. Y Él, Jesús, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que hizo Jesús. Te dio vida cuando estabas muerto, como ese leproso muerto en vida. Efesios 2:12 dice así, en aquel tiempo estabas sin Cristo. Pero nota la palabra preciosa aquí para los que somos hijos de Dios. Estabas muerto. ¿Es el qué? Pasado. Y ahora también dice aquí Efesios 2:12, estabas sin Cristo. La palabra clave, estabas como cristiano. Estabas alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros. Gloria a Dios, Cristo vino a hacer una diferencia. ¿No es cierto? Pero noten lo que dice la cita. Llega este leproso a Jesucristo y le dice, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, ¿qué? Puedes limpiarme. Siempre me ha llamado la atención esta expresión de este hombre. Porque él no le está diciendo, si puedes, sino que le está diciendo, si quieres. Tienes que, cuando leas la Biblia, quiero animarte que leas concienzudamente, que leas con entendimiento, porque hay mucho que Dios te puede expresar en estas verdades. El hombre no está diciendo si puedes, sino si quieres, porque este hombre nos implica o nos dice que realmente sí creía en el poder de Jesús. Ya se había escuchado de la fama de Jesucristo. Había sacado demonios, sanado enfermos a diestra y a siniestra. Así que ella estaba seguro de que Jesús podía. Lo que no estaba seguro es si Jesús quería. ¿Y cuánta gente está así hoy? Que proyectan hacia Dios y proyectan hacia Jesús las decepciones que la humanidad les ha hecho. ¿De dónde viene esta expresión de este hombre? Déjame decirte de dónde viene. Estoy seguro que hubo muchas personas cerca de él que pudieron hacer algo por él, pero no quisieron. Hubo personas que pudieron darle un pan, aventárselo de lejos, no importa. Pudieron ofrecerle una prenda para cubrirse del frío. Pudieron ofrecerle algo, la misma amistad a lo lejos, a la distancia. Ofrecerle la amistad y decir, aquí estoy por ti. No me puedo acercar por mi salud, pero a la distancia aquí estoy por ti. Sin embargo, gente que pudo hacer algo no quiso hacerlo. Y algunos de ustedes han pensado o han vivido de esta manera y han creído que así es Dios. Y déjame decirte, Dios no es así. Nuestro Señor quiere y puede. Él quiere y puede. Nunca proyectes tus decepciones del hombre hacia Dios. Muchas personas están, no, yo por eso no voy a la iglesia, porque la gente ahí, pero tranquilo, espérate. El hombre es mentiroso. El hombre engaña. El hombre falla. Pero Dios es fiel y te ama. Él no cambia.
Y algunos quizá hemos sido decepcionados, lastimados, hemos sido engañados, yo qué sé, por las personas en autoridad, por las personas que debieron ayudarnos. Pero una cosa sí te digo, sea todo hombre mentiroso, pero nuestro Dios es verdadero para siempre. Su fidelidad es grande y Él quiere. Como dijo la Escritura, dice aquí, hermanos, Jesús cuando vio eso fue movido a misericordia. Nuestro texto, Reina Valera, dice nada más tuvo misericordia, pero en realidad el texto original dice que Jesús fue movido por la misericordia que hay en Él. En otras palabras, la disposición de Jesucristo a este hombre. Su disposición no está fundada en lo que la sociedad dice. Su disposición no está basada en el comportamiento del individuo ni en su potencial. Dios es movido por algo que solamente Dios tiene: amor. Dios es amor y Él ama al pecador. Quizá hoy o en algún momento batallaste y decías, ¿cómo me va a querer Dios a mí? ¿Cómo Dios me va a aceptar a mí? Yo te digo una cosa, en ti no hay nada que Dios le atraiga. Si Dios te ama, es porque Dios es amor. Es porque Dios es maravilloso y su disposición hacia ti es eso, misericordia. La palabra es amor. Y por eso que el Señor siente, dice la Escritura aquí, quiero. Jesús dijo, quiero. Y se acercó a Él e hizo lo impensable. Número 1, esto es importante. Marcos lo nota ahí en el texto. Lean el texto, hermano. Jesús se acercó, lo que nadie quiso hacer. Jesús lo tocó, lo que nadie quiso hacer. Y Jesús lo sanó, lo que nadie podía hacer. Es que Jesús hace lo que nadie quiere y hace lo que nadie puede. Ese es el Jesús que adoras. Ese es el Cristo al que venimos a adorar y a buscar. Y si no conoces a este Jesús, te lo quiero presentar porque Él va a cambiar tu vida para siempre. Amén. Esta es la disposición de nuestro Señor. Me recuerda lo que dice Tito. Tito en el capítulo 3, verso 4-7 dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, oigan bien, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí hay varias palabras que utiliza Tito y se los comento aquí, perdón. Una es, Pablo, no sé por qué dije Tito, pero es Pablo. Y dice aquí, una de las palabras es la bondad de Dios. La disposición de Jesús hacia ti, la disposición de Dios hacia ti es bondad. Él nos salvó. También dice la Escritura aquí que tiene compasión, misericordia. Dios vio nuestra necesidad y se sintió impulsado desde la eternidad para ofrecernos la ayuda. También la Escritura aquí nos habla de la humildad, porque dice Dios que vino. Imagínate Jesús, el Rey de Reyes, acercándose y tocando al leproso. Pues que Jesús es humilde. Y Jesús mostró su humildad al buscarte a ti. Qué precioso saber que Jesús no está buscando a los reyes de esta tierra, ¿no es cierto? Y a los poderosos y a los... Claro que les ama. Claro que el Señor quiere salvarles. Claro que el Señor tiene un plan para ellos. Pero su plan para los famosos y los ricos y los apoderados de este mundo no es por lo que tienen, sino porque realmente están en la misma condición que los pobres de este mundo. Necesitamos un Salvador. Pero el Señor se acercó a ti y a mí con mansedumbre, con paciencia, teniendo paciencia y soportándonos a nosotros y finalmente perdonándonos. Esa es la historia de este hombre, ¿no es cierto? Así que el hombre es sanado. Y recuerda que cada vez que en la Escritura hay una historia de un personaje cuyo nombre no aparece, generalmente es porque Dios quiere realmente que te identifiques con esa historia. ¿Cómo continúa nuestra historia? Miren lo que dice el versículo 43 al 45. Entonces, ya este hombre es sano. Entonces le cargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira lo que dice Jesús. Atención, mira, no digas nada a
Nadie. Si no, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu sacrificio lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Es cómico, hermano. A mí no sé por qué yo siempre veo cosas cómicas en la escritura, pero realmente es cómico y a la vez es triste. Déjenme decirles lo que está sucediendo. Jesús le dice a él, mira, no le cuentes a nadie. Generalmente, una regla de la humanidad, cuando tú quieres que algo se entere, la gente, dile, no le cuentes a nadie. ¿Te ha pasado eso? Hey, te lo digo a ti, no se lo digas a nadie. Cross my heart and hope to die, dicen los americanos. Y de todos modos lo van a contar a alguien. Sí. Jesús le dice, no se lo cuentes a nadie. Ahora Jesús no lo pide porque él sabe que la gente es sensacionalista y él no está buscando fama. Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Él está buscando una relación personal. Pero sí le dice que va y se presente al sacerdote. En el libro de Levítico capítulo 13 nos dice que había una forma de un proceso por el cual un leproso tenía que atravesar por si se sanaba de su enfermedad, tenía que entrar en un proceso de purificación y verificación de que en realidad era sano. ¿Por qué? Porque ese proceso iba a asegurarle o iba a ayudarle a que se reintegrara a la sociedad, asegurándose de que no fuese a contagiar a nadie. Entonces Jesús le está diciendo, ve, preséntate con el sacerdote, haz los sacrificios de pureza y todo el proceso para que te integres, porque Jesús quería restaurarlo no solamente físicamente, restaurarlo del todo, porque eso es lo que Jesús hace cuando perdona, cuando salva, cuando te reconcilia. Él te restaura del todo. Él restaura todo en tu vida. Esto es importante que lo entiendas. Si hay algo en tu vida que está dañado, permite a Jesús que lo restaure. Jesús quería hacer eso. Yo creo que también Jesús quería que el hombre meditara. Meditara precisamente lo que tú y yo estamos meditando. Por supuesto que esta persona está sorprendida por su sanidad. ¡Wow! Imagínate. Y la carga pesada que se quita de su vida y de su alma. Pero Jesús no quería que se quedara solamente con la experiencia de la sanidad. Jesús quería que este hombre realmente meditara, ¿por qué me sanó el Señor? ¿Están entendiendo? Que no solamente recibiera el milagro y el beneficio, que entendiera por qué. Y la respuesta es esta, porque Jesús me amó. ¿Por qué a mí y no a los otros? Porque Jesús me amó. Hay una historia similar en los evangelios donde Dios sana a un grupo de leprosos. ¿Recuerdan ustedes? Y Jesucristo los sana y todos se fueron contentos con el milagro, pero solamente uno regresó a dar gracias. ¿Qué pasó con ese individuo? Es que ese individuo no solamente se quedó con el milagro, se quedó con la relación. Algunos están buscando solamente el milagro. Algunos solamente están buscando la experiencia. Jesús no quería esto para este hombre. Él quería una relación con él. Por eso no quería publicarlo. ¿Entienden? Pero valga, la historia dice que al finalmente lo hace. Pues es casi imposible, hermanos. Mire, todo el mundo conoce al leproso y de repente lo ven con cara de piel de bebé, ¿verdad? Y dicen, ¿qué te pasó? ¿No? Oye, ¿qué crema te pusiste? ¿Del abono? ¿De cuál? ¿No? Jafra o yo lo que sé. Y no es que sepa mucho de concha nácar, ¿verdad? La concha nácar, la campana, bueno. Al final del servicio tengo mi librito allá, pasan conmigo. Y le preguntó, oye, ¿qué está pasando? Y pues el hombre no pudo más que decir, pues Jesús me sanó. Jesús me sanó. Ahora, lo interesante es de que no ayudó mucho a eso, porque la gente escuchó la fama y ¿qué está buscando la gente? El milagro. De manera que Jesús tiene que salirse de la ciudad porque la gente no lo dejaba ministrar. Recuerde que el ministerio de Jesús nunca fue ministerio de sanidades como a algunas iglesias les gusta hacerlo. Y pastores y líderes. Y el ministerio de Jesús nunca fue ministerio de sanidades.
¿sí? El ministerio de Jesús fue el ministerio del reino de Dios. La predicación, ahorita vamos a ver en la escritura lo que dice. Así que esto de la fama le interrumpió a Jesús y dice la escritura que mejor se tuvo que salir de nuevo de la ciudad. Y de hecho se desapareció de Capernaum por unos días. ¿Cómo sé eso? Bueno, pues miren lo que dice capítulo 2, verso 1. Y para esto el segundo punto es el siguiente. El evangelio es el mensaje de reconciliación con Dios. Punto 2, el evangelio es el mensaje de reconciliación con Dios. Escuchen lo que dice, o lean conmigo también, Marcos 2, 1 y 2. Entró Jesús, ¿qué dice? Otra vez a Capernaum después de algunos días. Se ausentó Jesús de Capernaum porque dijo, voy a salirme, que se baje toda esta emoción, esta alteración de la ciudad, me están interrumpiendo. ¿Y por qué regresó? Y se oyó que estaba en casa. ¿En qué casa? ¿Recuerdan la casa que Jesús visitó donde sanó a la suegra de quién? De Pedro. Esa es la casa donde Jesús regresó, era el centro de reunión ahí. Entonces Jesús regresó a la casa de Pedro. Recuerden que ahora ya la suegra de Pedro está sana. ¿Y qué está haciendo la suegra de Pedro? Haciendo lo que una mujer sana hace, que ama a Dios, sirviendo a Cristo, sirviendo a la gente, preparando comida, haciendo lo que puede hacer para glorificar a Dios, ¿verdad? Así regresa a casa y dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. La gente se reunió otra vez en la casa y están todos, así como esta casa, hermano. Gloria a Dios, por eso me encanta, porque es algo similar a lo que está pasando aquí con nosotros, que ya ni caben, ahí están detrás escondidos unos y qué bien, gloria a Dios. Pero estamos, hermanos, estamos a este estilo, si quieren hacerlo, estamos al estilo bíblico, ¿verdad? Y Jesús predicando y en la casa, y no cabían, en la casa y afuera estaba amotinada la gente. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús? No estaba dando despensas, no estaba haciendo milagros. Miren lo que dice el versículo 2 al final. Y les predicaba, ¿qué cosa? La palabra. Ese es el mensaje. Ese es el centro, ese es el propósito del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque, y esta es la palabra que el Señor predicaba, ya lo leímos en los versículos anteriores del capítulo 1. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra era el mensaje del reino de los cielos, el mensaje de que Dios viene a establecer un reino que no es como ningún otro reino en este mundo, un reino espiritual, pero también un reino que se está acercando más y más, que un día sí va a ser literal, visible. El reino de los cielos. Ese reino que ahorita opera en el corazón de los creyentes. No está palpable, pero está dentro de nosotros. El reino de los cielos está dentro de nosotros. Amén, hermanos. Y dice la escritura, Jesús predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A esto le conocemos como las buenas noticias, el evangelio de Dios. Esta es la manera en que Dios reconcilia al hombre con la humanidad, con el mensaje del evangelio. Y dirás tú, ¿cuál es el evangelio? Pablo nos hace el favor de explicarnos qué es el evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 4. Les voy a dar la oportunidad que vayan ahí en sus Biblias para aquellos que están buscando. Y la referencia está aquí, al frente. 1 Corintios 15, 1 al 4. Dice la escritura así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Si no lo puedes leer, escucha por lo menos. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Están conmigo, hermanos? Sí. Miren, por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué hace el evangelio? Salva. Cuando lo recibimos, salva. Dice: si no creíste en vano. Y aquí viene el evangelio, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Pero no solamente ahí. Y que fue sepultado. ¿Y qué más? Y resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Este es el evangelio. Cristo murió por los pecadores. Pero no solamente murió por los pecadores, resucitó al tercer día.
Creemos en el Evangelio, hermanos, los hijos de Dios. Esto es lo que creemos. No creemos, hoy, ¿crees en la iglesia? Pues sí, creo que Dios formó la iglesia, pero la iglesia no me salva. Lo que me salva es creer en el Evangelio de Jesucristo. Que todos somos pecadores, número 1. Estos son los 4 elementos del Evangelio. Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno que diga yo no soy pecador, y aquel que lo diga hace a Dios mentiroso y él mismo es un mentiroso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el segundo elemento del Evangelio es que es necesario entender que Cristo pagó por los pecados de cada uno de nosotros. Él fue castigado en lugar nuestro. Él llevó en sí mismo la culpa de nuestros pecados. Y esto nos lleva a la importancia de creer en la persona de Jesucristo y en la obra de Jesucristo. No solamente creer en que Jesús vino, pero creer que Jesús es quien dijo ser, que es quien dijo ser. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo. Jesús es el Salvador. Él es el Mesías del mundo. Ese es el Evangelio. Y su obra perfecta de muerte y resurrección nos garantiza el perdón y salvación de nuestras almas. No más, no menos. El Evangelio no es cree en Jesucristo más buenas obras. No. El Evangelio es la obra de Cristo es suficiente. Y somos llamados a hacer solamente una cosa: arrepentirnos y creer. Arrepentirnos de nuestros pecados y creer en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y no solamente eso, hermanos. Así como Jesús dio prioridad al Evangelio, tú y yo debemos dar prioridad al Evangelio. Tú y yo debemos predicar el Evangelio. Y si Dios nos tiene estudiando el libro de Marcos, no solamente es para que llenemos de conocimiento, pero para que seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando este Evangelio para ser como Jesús. Estamos viendo su vida, su comportamiento para ser como Jesucristo. Déjame decirte, si tú estás teniendo relaciones de amistad, si tienes relaciones interpersonales, lo voy a poner de esa manera, con personas que no conocen a Jesucristo y no estás compartiendo el Evangelio, estás haciendo una gran injusticia. Estás cometiendo una gran injusticia. Si eres capaz de vender en el hotel donde trabajas, venderle un producto a una persona, si eres capaz de interactuar con una persona a través de las redes sociales, si eres capaz de hacer negocio con alguien, si eres capaz de tener una cena con alguien y no estás compartiendo el Evangelio de Jesucristo, estás cometiendo una injusticia. Porque Cristo Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Y Él nos ha dejado la tarea a nosotros de predicar el Evangelio. Pablo lo dice así en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Oíste lo que eres? ¿Un qué? Un embajador. Un embajador. En nombre de Cristo. Tuve la experiencia hace poquito. Me voy a salir de tema, pero no importa. Ahí va el tema. Resulta que acabo de ir al consulado mexicano aquí en Vegas. Y algo que entré al consulado porque fui a renovar un pasaporte de mi hijo y entramos ahí al consulado. ¿Algunos de ustedes han estado en el consulado mexicano aquí? Sí, llegué ahí al consulado y todo. Y por casualidad había una persona ahí del consulado que era precisamente el cónsul, el embajador de México ahí en el consulado. Y nos dijo una cosa aquí. Nos dijo, ¿saben ustedes que en este momento están en territorio mexicano? Y recuerdo que una de las personas, estaban varias personas ahí, y una de las personas dijo así, y lo que dijo esta persona es esto: ahorita, en este lugar, el gobierno de México te da toda la protección como si estuvieras allá. Y me quedé, no es algo que no supiera, pero es lo que hacen las embajadas. Cuando por ejemplo, ahorita que está la guerra en Israel, las personas que no son nacionales israelitas, lo primero que hicieron es correr a la embajada.
a la embajada de su país, ya sea Estados Unidos, México, cualquier otra. Lo primero que hicieron eso, buscar asilo. ¿Están conmigo? Y recibir la protección de su nación. Tú y yo somos embajadores. Tú y yo estamos aquí para predicar el Evangelio de Cristo. Y cuando tú compartes el Evangelio a una persona y esa persona recibe a Cristo, esa persona está recibiendo asilo espiritual del Señor para siempre. Te estoy dando esta perspectiva para que entiendas la injusticia que cometemos cuando no compartimos el Evangelio. ¿Están entendiendo? Este es el mensaje. Jesús dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Es ese tuyo el corazón como el de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tú rogaste a otra persona por su salvación? ¿Cuándo fue la última vez que tú te pusiste en un nivel no superior de te voy a decir lo que yo sé de la Biblia? O te voy a decir qué tan tonto estás y qué tan engañado estás por tu religión. Pero ¿cuándo fue la última vez que te pusiste y dijiste, te ruego, entrega tu vida a Cristo? Reconcíliate con Dios porque Dios te ama. Cristo murió por ti. Tus pecados te van a destruir, pero déjame decirte una cosa, Dios te ama y juzgó todos tus pecados en la cruz por medio de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez? Hoy tenemos una gran oportunidad por medio de oración, hermanos, es muy fácil para nosotros señalar, apuntar y decir, oh, esta gente perversa. Y sí, no negamos la perversidad, vivimos en un mundo perverso. Y déjame decirte, hermanos, por toda la historia de la humanidad, esta humanidad está marcada por perversidades. Yo no sé por qué te asustas, si tú también eras uno de ellos. ¿O no? Nosotros también éramos uno de esos perversos. Ahora resulta que nos asusta la perversidad. Y somos prontos para señalar, somos prontos para decir, esas personas tienen que y van a que. Déjame decirte que hubo un hombre muy perverso, se llamaba Saulo de Tarso. Y ese hombre perverso mataba a cristianos, arrastraba a las mujeres al cónsul para matarlos. Él fue el que sostuvo la ropa de aquellos que mataron al primer mártir, a Esteban. Estaba ahí, era un hombre perverso. Pero Cristo lo reconcilió con Dios. ¿Tienes tú ese corazón? ¿Tienes ese corazón de decir, oh, yo lo único que quiero es la reconciliación de estas personas con Dios? No caigas en esas trampas que ahorita las redes sociales están haciendo. No caigas en las estúpidas políticas de este mundo, porque tú no eres ciudadano de este mundo. Tú eres ciudadano del reino de Dios, y el reino de Dios se rige con otra ley, la ley de Dios. Déjame decirte cómo se llama esa ley. Pablo la dice, la ley de la gracia. Ese es Pablo, si la describe, la ley de la gracia. ¿Estoy diciendo que no hay injusticia? No, sí la hay. ¿Estoy diciendo que Dios no va a hacer justicia? No, por supuesto que la va a hacer. Pero tu papel y el mío es, oremos por la salvación, incluso del injusto, y que sea reconciliado con Dios. Amén. Continuamos nuestra historia, versículos 3 al 5. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Así que recuerden, está Jesús en la casa, está saturada la casa, y vienen unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? 4. 4 cargando a un paralítico. No sé si una camilla, lo que sea, pero ahí está. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo. Ojalá que eso no suceda aquí, Connie, que empiecen a hacer. Descubrieron el techo donde estaba. Imagínate a alguien entrando por el aire acondicionado, ¿no? Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, ¿qué cosa?
la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué blasfema así? Blasfemias dicen los religiosos. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, o sea, que estaban dudando, pensando de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Así que vean la historia, hermanos, imagínensela, ¿no? Es la gente amotinada ahí, vienen esos 4 que traen a su amigo y quieren meterlo, quieren que se encuentre con Jesús, y por ahí surgió uno que era astuto y dijo: ¿saben qué? Aquí hay una escalera, o vamos a subirlo, y se planearon, y mientras Jesús está predicando el evangelio, empieza a oírse ruido en el techo, a caer trozos de lo que había del techo, como lo hacía en el techo, y pronto un hoyo, la luz de fuera entra, y junto con la luz van descendiendo al paralítico. Esta es la imagen que estamos viendo. Y Jesús, hermanos, no se enojó. Es interesante eso. Se dejó ser interrumpido. No es que Jesús no lo tomó por sorpresa. Jesús sabía lo que estaba pasando. Acuérdense que Jesucristo es Dios, y Dios todo lo sabe. ¿No es eso interesante, hermanos? Que Jesús, sabiendo todo, no le dijo a la gente: hey, multitud, háganse a un lado porque por ahí viene el paralítico. Sino que Jesús, sabiendo que iba a suceder esto, Jesús siguió predicando. La gente no sabe, pero Él sabe. Y Él no hizo nada para que cambiaran las circunstancias, porque este era el plan de Dios. Dios tiene un plan perfecto para cada individuo. Y dirán algunos: ¿por qué no me hace la vida a Dios más fácil? ¿Por qué no me abrió puerta el Señor? ¿Por qué tuve que batallar con eso? Déjame decirte una cosa: no hay nada más difícil que ir a la cruz por los pecados que no cometiste. Y ese camino lo siguió el Señor Jesús. En el momento que Cristo te dio a ti salvación, el Señor Jesucristo te dio esperanza. Y aunque las cosas quizá no sean fáciles para ti, consuélate que Dios es todo soberano. Y si está permitiendo lo que sucede en tu vida, es porque Dios tiene un plan perfecto. Amén. Lo otro que quiero que veas es que Jesús ve lo que nadie más puede ver. Dice Jesucristo que Él vio la fe de los amigos y el paralítico. Nadie se puede ver la fe. Pero Jesucristo vio fe. Y Dios sabe quiénes entre nosotros tenemos fe y quiénes no tenemos fe en Él. Al Señor no lo podemos engañar. El Señor sabe cuando traemos un interés real para Él y cuando simplemente estamos por la emoción, el movimiento. No solamente sabe el Señor Jesús la fe, pero también conoce la verdadera necesidad del paralítico. ¿Se dieron cuenta que Él no sanó al paralítico de inmediato? ¿Qué fue lo que hizo? Le perdonó los pecados. Había una necesidad más profunda de Él. Quiero creer, hermanos, que este hombre, aunque sabía que tenía la necesidad física, algo más le cargaba en su corazón. Y Jesús trató la mayor necesidad, que era el pecado. La siguiente cosa que Jesús vio que nadie podía ver es la incredulidad y la dureza de corazón de los religiosos. Jesús le dice: tus pecados son perdonados, y los religiosos en su mente, aquí dice la Escritura, en su corazón dijeron: blasfemo. ¿Quién se cree? Solamente Dios perdona pecados. ¿De dónde salió este? En su mente. Y el Señor sabía lo que estaban pensando. Qué lección tan grande, hermanos. Qué lección tan grande de que el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. El rey David en los Salmos dice: oh Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias, el de corazón puro. ¿Recuerdan ustedes? Oh, esta noche dile: Señor, dame ese corazón, porque podré engañar a mi vecino, podré engañar a mis compañeros, incluso a la persona más cercana de mi vida. Pero tú, Señor, tú pesas los corazones. Tú sabes lo que hay en mí. ¿Por qué Jesús trató con el pecado antes de la enfermedad? Pues porque esta era la verdadera necesidad del hombre.
Esta era la verdadera necesidad. El pecado pecado también paraliza. Y la parálisis del pecado es peor que la física, hermanos. Es peor. Porque no te acerca a Dios, porque te impide servir a Dios, porque te aleja para siempre de Dios. La Escritura dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y si pierde su alma? Jesucristo no vino, como les digo una vez más, no vino a hacer milagros. Él vino a reconciliar personas con Dios. La mayor necesidad de este hombre era su reconciliación con Dios. Por eso le dice: tus pecados te son perdonados. ¿De qué le serviría a él ser restaurado de su enfermedad y restaurado a la sociedad y a su familia, que ya tuviera trabajo y empezar a correr un maratón? ¿De qué le serviría si al final su alma está perdida? El Señor sabe que no le sirve absolutamente de nada. Hay muchas personas que no entienden eso, que la mayor necesidad es el perdón y la reconciliación con Dios. El profeta Isaías en el capítulo 59, verso 2 dijo así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios. Y esta noche yo quiero animarte, a ti que estás escuchando, animarte que si tienes algo en tu vida, un pecado, si tienes resentimiento, si tienes lo que sea que tengas en tu corazón que te impide acercarte a Dios, esta es la prioridad de tu vida. No es tu problema económico, no es tu salud, no es la necesidad de tu familia, es tu reconciliación con Dios. Una vez reconciliado con Dios, las demás cosas vienen a segundo término. Es lo que el Señor Jesús está diciendo cuando sanó al paralítico. Pero esto nos lleva al tercer punto, hermanos, que la reconciliación con Dios es imposible a menos que se trate con el pecado. La reconciliación con Dios es imposible a menos que se trate ¿con qué? Con el pecado. No te reconcilias con Dios cantando. No te reconcilias con Dios yendo a la iglesia. No te reconcilias con Dios ni siquiera leyendo la Biblia. La única manera de reconciliarte con Dios es confesando tu pecado y diciendo: Señor, soy pecador, perdóname. Quizá te acerques a Dios como se acercó el primer hombre, el leproso: Señor, si quieres, puedes perdonarme. Y el Señor te va a decir: no solamente puedo perdonarte, pero quiero perdonarte porque mi hijo murió por ti. Es una reconciliación con el Señor. La mayor necesidad de tus seres queridos es reconciliación con Cristo, tratar con su pecado. ¿Me estoy explicando, hermanos? Por eso no estoy negando la necesidad o que nosotros como pueblo de Dios suplamos las necesidades físicas de la gente y demos una ayuda a una persona y demos de comer al que no tiene y visitemos al preso y hagamos... Todo eso es válido. Pero si hacemos todo eso sin llevarlos a la reconciliación con Cristo a través de la confesión de sus pecados, no valió la pena. No valió absolutamente la pena. Porque ¿de qué le sirve a una persona tener una comida deliciosa o haber salido de la cárcel si al final sigue preso en sus propios pecados? No sirve absolutamente de nada. Lo más importante es tratar con el pecado. Y Cristo ya trató con el pecado en la cruz. ¿Sí? Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, hermanos. Última cosa y ya nos vamos. Número 4. La reconciliación con Dios es solo posible mediante la obra poderosa de Jesucristo. La reconciliación es solamente mediante la obra poderosa de Jesucristo. Así que están cavilando, están ahí pensando: ¿quién es este? ¿Quién se cree? ¿Verdad? Miren lo que dice la historia. Vean cómo termina Marcos 2, 9 al 12. ¿Qué es más fácil? Les dice el Señor Jesús, porque ya les dijo: pues, ¿qué están pensando? Ya los oí, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Díganme ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decirle a una persona: tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho, toma tu camilla y vete caminando? Es mucho más fácil decirle: tus pecados te son perdonados, porque nadie puede verificar eso. ¿No es cierto? Es mucho más fácil decirle así como, y ustedes saben, ¿verdad? Decirle:
vaya en paz, ¿no? Sí, es mucho más fácil. Y el Señor lo sabe. El Señor les puso esta situación para mostrárselos. Es que, hermanos, déjame decirle, los religiosos siempre están criticando. Déjeme repetirlo eso. Y para los del podcast, los religiosos siempre están criticando, ¿verdad? Siempre critican. A eso van a la iglesia, a criticar. A eso escuchan, a ver qué dice este para criticarlo. Así andaban los religiosos tras el Señor Jesús. Y así que el Señor les pone esta prueba y les dice, ¿qué es más fácil? ¿Que yo le diga, te perdono? ¿O que yo le diga, levántate y camina? Es obvio que lo más fácil sería decir, te perdono. Y el Señor Jesús les dice, pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. Esta palabra, para que sepan que el Hijo del Hombre, en otras palabras, Hijo del Hombre es el sinónimo de el Mesías. Para que sepan que yo soy el Mesías. Para que sepan que yo soy Dios. Para que sepan que yo soy el Salvador. Para que sepan que soy el Rey de este nuevo reino. Dice así. Dice el paralítico, a ti te digo, verso 11, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Sí. Yo les dije, para que aprendan quién soy yo, ahora voy a hacer lo imposible para sus ojos. Lo opuesto es verdad también. Que si Jesús pudo decir a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda, y sucedió, significa que cuando Jesús le dijo, tus pecados son perdonados, ¿qué pasó? Sí fueron perdonados. Tú puedes confiar en el perdón de Jesucristo. Cuando Jesús te declara perdonado, estás perdonado. Cuando Jesús te declara hijo de Dios, eres hijo de Dios. Si Dios dice que eres santo, eres santo. Si Dios dice que eres escogido, eres escogido. Es que no me siento escogido. Pues no importa mucho eso. Lo que importa es lo que el Señor dice. ¿Me estoy explicando? Es que no me siento tan hijo de Dios. Parezco más bien hijo de Caín. Pues sí, es cierto. Pero Dios dice que eres hijo de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Y le dice al Señor, toma tu lecho y anda. Mi hermano chiquito, cuando estaba aprendiendo este versículo, decía, toma tu leche y anda, ¿verdad? Pero no, es toma tu lecho, toma tu camilla y vete. Y al final vemos que dicen ellos, nunca. Esto es interesante. Nunca hemos visto tal cosa. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Ni tú tampoco has visto tal cosa, ni yo. Conocemos líderes religiosos, conocemos denominaciones, conocemos doctrinas, conocemos líderes políticos, conocemos conflictos en este mundo. Pero alguien como Jesús nunca había sucedido. Y quizá alguna persona diga, no, pues yo tengo mi santo, mi religión, yo te digo, pues tu religión se parece a muchas otras religiones, y tu santo se parece a muchos otros santos, y tus creencias se parecen a muchas otras creencias, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Pero déjame decirte que hay una sola cosa que nunca habías conocido, y esa es Jesucristo. Nadie como nuestro Señor Jesús, que puede reconciliar al hombre con Dios, que conoce el corazón del hombre, que te ha traído el mensaje único de salvación que es el Evangelio, y el único que con su poder de perdón y restauración te reconcilia para siempre con el Creador. Te pregunto, ¿no te gustaría asegurarte que lo conoces? Hoy puedes conocerlo, verdaderamente decir, nunca había conocido tal amor. Nunca había conocido tal Salvador. Y tú que eres hijo de Dios, hermano y hermana, regresa a esa fe. Dime tú, ¿hay algo más
único, sobrenatural, reconciliador que el Señor Jesucristo? Y la respuesta es no, ni lo habrá. Si tú hoy te encuentras lejos del Señor, si hoy tú te encuentras mental, emocional, lejos de Cristo, te digo hoy, reconcíliate con Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque en ti es posible la reconciliación y la salvación. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Y esta noche, al estar meditando en tu palabra, solamente te damos gracias por tu fidelidad, por tu generosidad con nosotros. Si hay alguien aquí que jamás ha entregado su vida a Jesucristo, hoy te invito a que le conozcas, al Hijo de Dios, a Dios encarnado. Su nombre es Jesús. Hoy te invito a que por medio de la fe y el arrepentimiento tengas un encuentro personal con Él. Si hay una persona aquí que dice, yo no estoy seguro de tener una relación personal con Jesús, este es el día que lo puedes tener. Solamente necesitas creer en el Jesús que te he presentado hoy y arrepentirte de tus pecados, porque todos somos pecadores. Si hay alguien, una persona aquí que quiere tomar esta decisión, o a lo mejor estás escuchando y el Señor ya te habló, ¿podrías levantar tu mano? Quisiera orar por ti. ¿Habrá alguien entre nosotros? Si estás a lo mejor ahí en tu lugar o estás escuchando y quieres entregar tu vida a Jesús, puedes decir esto: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Creo que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, mi Salvador, y hoy te entrego mi vida a ti. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.